Hola, ¿qué tal? Te habla Carlos Martínez. En este momento quiero que continuemos con nuestro estudio de Apocalipsis 14, del 6 en adelante. Y estamos en el versículo 9 de Apocalipsis 14, donde ya hemos visto cómo identificamos al anticristo y qué poder cuadra con la característica que nos da esta profecía de Apocalipsis. Entonces, hoy vamos a estudiar a quién adoras. Si todavía no te has suscrito, quiero que lo hagas en este momento. Le dé a la campanita de notificaciones, hagas un comentario y le des like. Y puedes compartir este estudio con otras personas para que conozcan a quién adoras, a quién adoras. Pero antes de empezar nuestro estudio, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por un día más que nos regala. Gracias te damos, Señor, por el pan de cada día y también por el cuidado que nos has dado. Señor, en esta hora vamos a estudiar este tema tan importante de adoración, en el cual solo tú mereces la adoración. Queremos que tu Espíritu nos acompañe para que nos pueda mostrar con tu palabra cómo debemos adorarte. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Apocalipsis 14, el versículo 9, que es donde estamos. Apocalipsis 14, el versículo 9. ¿Por qué el tema a quién adoras? Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 14, 9. Dice: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Entonces, aquí vemos que Dios hace una condición, da una condición. Dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Entonces, vamos a ver entonces cómo sabremos si vamos a adorar o no a la bestia. Aquí vamos a adorar a Dios o vamos a adorar a la bestia. Porque en el versículo 7 nosotros estudiamos adorad al Creador, adorad al Creador. ¿Por qué? Porque Dios dice que la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces ahora es una advertencia: si alguno adora a la bestia. Ahora vamos a ver cómo nosotros nos enseña la Biblia, cómo es que las formas que la Biblia tiene de presentar, cómo nosotros adoramos, cómo adoramos a alguien. ¿Qué es? La primera pregunta que vamos a hacer hoy es: ¿qué es adorar? Adorar es rendir culto a un ser divino, a un hombre o a una cosa. Eso es adorar. Ahora, vamos a ver en la Biblia en qué sentido muestra la Biblia a quién adoramos. En qué sentido muestra la Biblia a quién adoramos. Y para ello vamos a ir a Deuteronomio, en el capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, y vamos a leer el versículo 4, 5 y el versículo 13. Versículo 4 y 5 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, aquí vemos que Dios dice que amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El versículo 13 dice: a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás y por su nombre jurarás. El versículo 13 es muy importante porque el Señor Jesucristo utilizó este versículo a Satanás cuando quiso que le adorara. Vamos a ir a Mateo capítulo 4 y vamos a leer el versículo 10 para que nosotros veamos que el Señor Jesucristo citó Deuteronomio 6.13. Deuteronomio 6.13, vamos a verlo en Mateo 4 y el versículo 10. Dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Entonces Jesús cita a Deuteronomio 6.13, y cuando nosotros leemos Deuteronomio 6.13 dice: a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás
y por su nombre jurarás. Entonces quiere decir que como Jesús dice aquí, que escrito está, al Señor tu Dios solo adorarás y a Él servirás. Quiere decir entonces que nosotros, según lo que leímos en Deuteronomio 6 y en el versículo 5, dice, amarás a Jehová. ¿A quién nosotros debemos adorar? A Dios, pero si lo amamos, lo vamos a adorar. También si le tememos, porque en el versículo 13 dice, a Jehová tu Dios temerás. Pero Jesús dice, el Cristo está, al Señor tu Dios adorarás. Pero Deuteronomio dice, a tu Dios temerás. O sea, que temer a Dios es adorarle. Temer a Dios es adorarle. Entonces, muy importante eso. Temer a Dios es adorarle. Y aquí entonces también nosotros podemos ver que a quien servimos estamos adorando. A quien servimos y a quien obedecemos estamos adorando. Entonces, en el sentido de la adoración. Ahora, ¿qué es la idolatría? Adorar a Dios es una cosa. Ahora, ¿qué es la idolatría? La idolatría, la definición de la idolatría es la adoración que se le da a cualquiera que no sea Dios. Puede ser una imagen, puede ser un hombre, a cualquiera que no sea Dios. Entonces, eso es idolatría. Ahora, ¿cuáles actos del hombre considera la Biblia como idolatría? ¿Qué actos que podamos hacer nosotros, la Biblia lo considera como idolatría? Y para ello, vamos a ir a Primera de Samuel, y vamos a ir al capítulo 15, 1 Samuel, capítulo 15, y vamos a leer el versículo 22 y 23. Dice, entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar, prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también él te ha rechazado para que no seas rey. Estas palabras se las dice el profeta Samuel a Saúl, porque Saúl se obstinó en pecar. Se obstinó en pecar. Dios le dio un mandato y él no obedeció la palabra de Dios. Entonces, sabemos en esta historia que Saúl ofreció holocaustos para adorar a Dios, pero fue en desobediencia que él hizo estos sacrificios. Entonces, Samuel le dice a él aquí que como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces, cuando nosotros actuamos con obstinación, entonces nosotros somos idólatras. Estamos idolatrando, somos idólatras. Vamos a ver también Colosenses 3:5. ¿Qué otro acto del hombre considera la Biblia como idolatría? Vamos a ir a Colosenses 3:5. Colosenses capítulo 3, el versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia también es idolatría. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es cuando usted quiere cosas a veces sin necesitarla. Cuando usted quiere algo de otra persona. Avaricia, un avaro, una persona que no se cansa de tener y quiere más. Y quiere más. La avaricia también dice la Biblia que es idolatría. Vamos a ir a Jueces 2:17. Jueces 2:17. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, que obedecían a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así.
Algo que hace que se vayan tras los dioses ajenos es apartarse de los mandamientos de Dios. Cuando nosotros nos apartamos de los mandamientos de Dios, entonces cometemos idolatría y nos vamos tras dioses ajenos. Cuando nos apartamos de los mandamientos de Dios, entonces no adoramos a Dios, sino adoramos a dioses ajenos. Eso es lo que nos dice aquí. Dice, nuevamente lo voy a leer, dice, el versículo 17 del capítulo 2 de Jueces dice, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, que obedecían a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Está claro aquí que cuando no obedecen los mandamientos de Dios, se van tras dioses ajenos. También vamos a leer Primera de Reyes 9:6. Primera de Reyes, capítulo 9 y el versículo 6. Dice, pero si obstinadamente os apartáis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardáis los mandamientos y estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que vas y servís a dioses ajenos y los adoras. Nuevamente, aquí en Primera de Reyes 9:6 dice que adora a dioses ajenos cuando no guarda los mandamientos y los estatutos que Dios ha dado. Cuando usted no guarda los estatutos y los mandamientos de Dios, usted no adora a Dios, sino a dioses ajenos. Ahora, ¿qué es la obstinación? Vamos a ver qué es la obstinación. La obstinación es un mantenimiento excesivamente firme de una idea, intención u opinión sin tener en cuenta otra posibilidad. Que es un mantenimiento excesivamente firme con usted, a pesar de que le puedan presentar evidencia de algo, usted quiere permanecer firme en esa idea o en esa opinión que usted tiene sin tener en cuenta otra posibilidad. Puede ser que usted esté equivocado en algo, pero usted no quiere aceptar que usted esté equivocado y quiere permanecer con esa idea y con esa opinión a pesar de que se le pueda mostrar otra posibilidad. Usted puede estar equivocado, pero usted no ve otra posibilidad que no sea esa. Entonces eso es la obstinación. Cuando una persona es obstinada, vamos a ver cuando una persona es obstinada. Vamos a ir a Éxodo 9:34. Éxodo 9:34. Vamos a ver un ejemplo en Éxodo 9 y el versículo 34. Éxodo 9, versículo 34 nos dice, al ver el faraón que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Entonces, a pesar de que usted ve la verdad, a pesar de que usted ve que le han comprobado algo, pero usted se obstina en pecar. O sea, usted, a pesar de la prueba que le den, usted se obstina en no aceptar esa verdad. Entonces, dice aquí que el faraón se obstinó en pecar y endurecieron su corazón. Entonces, cuando una persona no cambia o no tiene en cuenta otra posibilidad, entonces la persona ha endurecido su corazón, y cuando lo endurece, ya nadie lo hace salir de esa idea o la opinión que tenga. Vamos a poner un ejemplo de la realidad hoy en día. Vamos a leer varios versículos, y entonces vamos a poner el ejemplo. Vamos a leer varios versículos, vamos a ver el ejemplo. Vamos a ir a Juan 14 y vamos a leer el versículo 3. Juan 14, versículo 3. Vamos a utilizar aquí estos versículos y vamos a presentar entonces una idea contraria a lo que enseña la palabra de Dios. Y a pesar de que son pruebas bíblicas, la persona está obstinada en creer lo que creen. Vamos a ver. Juan capítulo 14 y el versículo 3.
todos estos versículos hablan de una forma diferente un suceso, pero la persona cree otra cosa. Juan 14:3 dice, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces el Señor Jesucristo dice aquí que Él, si se fuere, Él prepararía lugar y vendrá otra vez. Dice, vendrá otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces el Señor Jesucristo dice aquí que cuando Él venga, entonces vamos a estar con Él. Él dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Vendré otra vez para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, el Señor Jesús aquí dice que cuando Él venga, es que vamos a estar con Él. Entonces, este versículo me dice a mí que cuando la persona muere, no va a estar en la presencia de Dios. Porque aquí Jesús dice que vendrá otra vez para que cuando Él venga, os tomaré a mí mismo, para que donde Él esté, vosotros también estéis. Entonces, cuando la persona muere, no va a la presencia de Dios, sino cuando Cristo venga. Vamos a ver también Lucas 14, y vamos a leer el versículo 13 y 14. Lucas 14. Lucas 14, el versículo 13 y 14. Entonces, estamos viendo un ejemplo de cuando una persona es obstinada. A pesar de que le muestren la realidad, él no ve otra posibilidad que la opinión que tiene o la idea que tiene. Y sabemos que la obstinación entonces es idolatría. Lucas 14, versículo 13 y 14 dice, cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, fíjense, la resurrección de los justos es cuando las personas, los justos, van a ser recompensados. O sea, que cuando la persona muere, no es recompensada en el momento que muere. O sea, no va a ir al cielo en el momento que muere. Ya vimos que Jesús dice que van a estar con Él cuando Él venga nuevamente y nos tome, ¿verdad? Aquí entonces dice que esta persona va a ser recompensada en la resurrección de los justos. En otro formato, nos está diciendo que en la resurrección es que la persona recibe la recompensa. En la resurrección, no cuando muere. Vamos a leer también Juan 5, 28 y 29. Juan 5, 28 y 29 dice, no os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, aquí nos vuelve a decir Jesús que las personas que murieron, que están en los sepulcros, no están en el cielo, porque sabemos que van a ir al cielo en la resurrección, cuando van a recibir su recompensa, cuando el Señor Jesucristo venga, y que van a resucitar. Aquí dice entonces, no os asombréis de esto, porque llegará la hora. ¿Llegará qué? La hora. No cuando usted muera. Va a llegar la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. O sea, hay una hora en que todos los que están en los sepulcros van a oír su voz, y entonces los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Van a salir a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay dos resurrecciones. Entonces, la condenación no es cuando la persona muere, está en algún lugar sufriendo, quemándose en el infierno. No, dice aquí en la resurrección de condenación. La condenación es en la resurrección. Entonces, la paga es en la resurrección. La paga de la recompensa, si es bueno, en la resurrección de los justos, y si fue malo, en la resurrección de los perdidos. Vamos a ir a Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12. Todos estos versículos nos indican cuántas personas están obstinadas en decir que cuando la persona muere, va directo al cielo, si fue bueno, y si fue malo, va directamente al infierno. Todos estos versículos, estos 4 versículos, hay muchos más, pero estos 4 contradicen
la idea de que el que se muere va a la presencia de Dios o va al infierno a quemarse. Vimos ya que hay dos resurrecciones, la de los justos y la de los perdidos. Apocalipsis 22:12 nos dice así: vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí nos dice Jesús también que viene pronto y su galardón con él para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, la recompensa es cuando el Señor Jesucristo venga. Pero cuando una persona está obstinada en creer que cuando se muere va al cielo, aunque la palabra diga que no es así, que es cuando Cristo venga que van a estar con él, la persona está obstinada y no quiere entonces cambiar su postura. No quiere ver esa otra posibilidad que es la verdad que enseña la palabra de Dios. Entonces, esto es un ejemplo de una persona que es obstinada, que ve la verdad y no la quiere aceptar. Vamos a ver qué hacen los obstinados. En Marcos 7, Marcos 7, 13. Marcos 7 y el versículo 13. Marcos 7, el versículo 13. Dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a esta. Entonces, ¿qué hace la persona obstinada? Invalida la palabra de Dios con vuestras tradiciones. Un ejemplo es que la tradición es que cuando la persona muere va al cielo y si fue mala va al infierno. Es una tradición. Entonces, ¿invalidan qué? La palabra de Dios por vuestra tradición que habéis transmitido. Es una tradición que se ha transmitido y la persona lo cree porque es una tradición que se ha transmitido. Pero, ¿qué hace? Invalidan la palabra de Dios que no enseña eso. Entonces, lo que hacen la persona obstinada es invalidar la palabra de Dios. Ahora, ¿a quién adoran los que no obedecen la palabra de Dios? ¿A quién adoran los que no obedecen la palabra de Dios? Porque usted puede decir, no, yo adoro el mismo Dios. Vamos a ver si eso es lo que nos dice la Biblia. Mateo 7, 24 y 26. Mateo 7, 24 y el versículo 26. Dice: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El 26 dice: pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, el Señor Jesucristo dice: a cualquiera que oye su palabra y la pone en práctica. No que yo estoy adorando a Dios, pero no obedeciendo su palabra, sino obstinado en pensar lo que me han enseñado, no lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, eso dice eso. Vamos a ver ahora qué nos dice Mateo 12, 30. Mateo 12, 30. Nos dice: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces Jesús dice que el que no está con él, contra él está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, si usted escucha la palabra de Dios, no la pone en práctica, entonces usted no está con Cristo. No está con Cristo. Entonces, usted está en contra de Cristo. Entonces, aunque usted dice que está adorando a Jesús, no está adorando a Jesús. Vamos a ver qué nos dice el Señor Jesús entonces en Mateo 7, del 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, no porque usted dice que está adorando a Jesús, pero está en desobediencia, está adorando a Jesús. Ya vimos que Jesús dijo que el que no es conmigo, contra mí es. Y Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre, que está en los cielos. Vamos a ver
¿Qué dice ahora el apóstol Pablo acerca de no obedecer al evangelio que él predicó? ¿Qué pasa cuando una persona no obedece al evangelio que él predicó? Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 2. 1 Corintios 15, 1 y 2 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si usted retiene la palabra del evangelio, es salvo. Si no, creísteis en vano. Si usted no retiene entonces la palabra del evangelio, entonces usted ha creído en vano. Vamos a ver también Romanos 6:16. Romanos 6:16. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, vemos aquí que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos obedecer la palabra, que debemos obedecer, y que si no obedecemos, entonces servimos al pecado, y si servimos al pecado no estamos sirviendo a Dios. Entonces, si usted piensa que está adorando a Dios, pero está desobedeciendo su palabra, entonces usted no está adorando a Dios. Usted está adorando a otro que no es Dios. Ahora, vamos a ver qué evangelio predicó el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque muchos pueden decir, bueno, sí, Pablo dice. Vamos a ver entonces cuál es el evangelio que predicó el apóstol Pablo. Y vamos a ir al libro de Hechos y vamos a leer capítulo 13 y el versículo 32. Hechos 13 y versículo 32. Dice así: nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Entonces, el apóstol Pablo dice aquí que él ha anunciado el evangelio de aquella promesa que se le hicieron a sus padres. O sea, que a los padres, hablando del pueblo de Israel, es el mismo evangelio que él ha anunciado. O sea, el evangelio que se le predicó a los padres, dice él aquí, es el mismo evangelio que él ha predicado. O sea, no hay una variación en el evangelio que Pablo está predicando. Vamos a ir a Hechos 26 y vamos a leer el versículo 22 y 23. Hechos 26, versículos 22 y 23. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de la cosa que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. El apóstol Pablo dice aquí que él no ha dicho nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. O sea que el apóstol Pablo predicaba lo mismo que predicó Moisés y predicaron los profetas. O sea, hoy en día no hay una variación del evangelio antes de Cristo y después de Cristo. Hemos visto que el apóstol Pablo dijo que han anunciado el evangelio que se le predicó a los padres, el mismo evangelio. Y aquí dice que él persevera hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de la cosa que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. También vamos a ver Hebreos 4:2. Hebreos 4:2. Estamos viendo qué evangelio predicó el apóstol Pablo. A ver si es un evangelio diferente al que se le había predicado al pueblo de Israel. Hebreos capítulo 4 y el versículo 2. Dice: también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? El evangelio de salvación. Como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, dice el apóstol aquí que a nosotros, a la iglesia, se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio, como a ellos. O sea, el evangelio que se les predicó a los israelitas es el mismo evangelio que se le ha predicado a la iglesia. No hay una variación. No hay una variación.
¿Por qué razón no hay una variación? Vamos a ir a Apocalipsis 14:6, que son los temas que estamos estudiando acerca del Evangelio eterno y las consecuencias de no obedecer el Evangelio eterno. Apocalipsis 14:6 dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí dice que tenía el Evangelio eterno. Si es eterno, este Evangelio no pudo haber variado con la muerte de Jesús. Si es eterno, quiere decir que estuvo desde antes de la fundación del mundo, hasta nuestros días. Hasta nuestros días, porque dice el Evangelio eterno. Por eso, el Evangelio que Pablo predicó es el Evangelio eterno. Por eso dice que se le predicó a ellos lo mismo que a nosotros, y que el Evangelio que predicaron los profetas y Moisés es el mismo que predicaba Pablo, el mismo que creía, y también que se le predicó a ellos lo mismo que a nosotros. Entonces, ¿quiénes son los que adoran al dragón y a la bestia? ¿Y quiénes son los que no la adoran? Vamos a ver que la Biblia da un contraste de quiénes adoran y quiénes no adoran. Apocalipsis 13:3 y 4. Vamos a ver Apocalipsis 13:3 y 4. Apocalipsis 13, el versículo 3 y 4 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Aquí dice entonces, toda la tierra se maravilló, y entonces cuando se maravilló, adoraron al dragón y a la bestia. Ahora, ¿quiénes no la adoraron? En el versículo 10 nos dice: si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Ahora, ¿quiénes son estos santos que tienen la perseverancia? Vamos a ir a Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14, el versículo 12 dice: aquí está la perseverancia de los santos. Ahora nos da, la misma Biblia nos da quiénes son los que tienen la perseverancia y la fe. Dice aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, los que no adoran a la bestia son, aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Los santos, ¿quiénes son los santos? Aquí dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, ¿quiénes no van a adorar al dragón y a la bestia? Los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por eso, nosotros vimos al empezar que la misma Biblia dice que el Señor decía que debía guardar los mandamientos para que no adoraran a dioses ajenos. O sea, que los mandamientos son un cerco para protegernos de la idolatría, que no sea una adoración a Dios. Entonces, los mandamientos lo que nos cerca a nosotros para no idolatrar a otro que no sea Dios, para no adorar a otro que no sea Dios. ¿Cuál es el conflicto entre Dios y Satanás que muchos no entienden? ¿Cuál es el conflicto final entre Dios y Satanás? Que muchos no entienden cuál es el conflicto. Vamos a ir a Mateo 4:10, nuevamente Mateo 4:10, porque vamos a ver que aquí hay un conflicto de adoración. Fíjense que en Mateo, el capítulo 4, vamos a leer el versículo 9 que dice, Mateo 4:9 dice: y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Satanás quiere que le adoren. Satanás quiere que le adoren, pero también Dios quiere que le adoren. Entonces el conflicto final es de adoración. A quien usted obedece, a ese usted adora. A quien usted sirve, a ese usted adora. Si usted no obedece la palabra de Dios, entonces usted adora a Satanás. Así es un conflicto de adoración. Usted en desobediencia, adora a Satanás. Si usted obedece la palabra de Dios, adora a Dios.
Vamos a ir a Apocalipsis 14 y vamos a leer el versículo 7 y el versículo 9 para que nosotros veamos que aquí nosotros podemos ver el conflicto. Apocalipsis 14, el versículo 7 y el versículo 9. Dice el versículo 7: decía a gran voz, temed a Dios. Recordemos que en Deuteronomio 6:13 vimos, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Y Jesús dijo que ese versículo de temer a Dios es adorarlo. Por eso dice aquí, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Entonces el versículo 9 dice, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Entonces lo que quiere decir que el conflicto aquí es de adoración. Usted o adora a Dios o adora a la bestia. Usted adora a Dios o adora a la bestia. ¿A quién está usted adorando? Ahora, ¿significa que adorar en el nombre de Dios estamos adorando al mismo Dios? No. Cuando podemos estar buscando al mismo Dios, pero no estamos adorando al mismo Dios. Podemos estar buscándolo, pero no lo estamos adorando. Y vamos a ver Hechos 13, 46 y 47. Hechos 13, 46 y 47. Nosotros vamos a ver aquí algo. El pueblo de Israel se consideraba adorador del verdadero Dios. Pero vamos a ver qué dice el apóstol Pablo aquí. Hechos 13, 46 y 47. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios. Pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Ellos aseguraban que adorar al Dios verdadero, pero como desecharon la palabra, el apóstol dice que ellos no son dignos de la vida eterna. Entonces ellos no estaban adorando a Dios. Aunque presumían adorar a Dios, servir a Dios, dice aquí que ellos rechazaron la palabra y entonces no son dignos de la vida eterna. Y el versículo 47 nos llama mucho la atención. Me llama mucho la atención porque dice aquí el versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y este mandato que Dios le dio, que dice el apóstol aquí, que le ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz de los gentiles, ese mandato se lo dio Dios al pueblo de Israel en Isaías 49:6. Vamos a ir a Isaías 49:6. Isaías 49 y el versículo 6. Él dice, poco es para mí que solo seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar el resto de Israel. También te he dado por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Esto que el apóstol Pablo dice en el libro de Hechos, de que lo ha puesto de luz para los gentiles, fue el mandato que Dios le dio a Israel, para que fueran luz y hasta, dice aquí, para que fueran luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. O sea, que el evangelio fue entregado a esta nación, para que llegara a salvación a toda la tierra. ¿Qué pasó? Ellos no cumplieron con esto. Entonces, cuando Cristo viene, levanta su iglesia para que entonces cumpla con la misión que se le había dado a Israel, que ellos no cumplieron. Entonces, por eso es que el evangelio que se le predicó a ellos es el mismo evangelio que tiene la iglesia. No podemos decir, esto era para Israel, ahora es para la iglesia. Y antes se salvaban por la ley, ahora se salvan por la gracia. Siempre la salvación ha sido por la gracia. Siempre la salvación ha sido por la gracia. Vamos a ver dos ejemplos. Cuando Adán peca, él debía morir, porque el Señor le dijo, el día que él comiera del árbol, ciertamente morirás. Y no murió. Entonces él transgredió,
pero no murió. O sea, ahí Dios mostró su gracia. Aquí Dios mostró su gracia. Vamos a ver también cuando Israel estaba esclavo en Egipto, ellos no cumplieron ninguna ley. Dios lo libertó sin pedirle nada, y después que lo libertó, entonces le entregó los 10 mandamientos. Fíjense que Dios lo libera de la esclavitud de Faraón, Dios lo libra de la esclavitud de Egipto, del Faraón, y después que lo libera, le entrega sus mandamientos. Dios no le entregó sus mandamientos estando esclavo en Egipto. Entonces, cuando nosotros somos liberados del pecado, entonces Dios nos entrega sus mandamientos para que nosotros entonces lo obedezcamos y podamos adorarle a Él. Vamos a ver una parábola que dijo Jesús en Mateo 21 y vamos a leer el versículo 33. Mateo 21 y el versículo 33 dice así: Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Nosotros sabemos que la viña es la nación de Israel, que el padre de familia es Dios. Ahora, que la rodeó con una cerca. ¿Qué significa que la rodeó con una cerca? Esto que la rodeó con una cerca representa la ley de Dios. Representa la ley de Dios. Dice que cavó en ella un lagar, edificó una torre. Esta torre significa el templo. Y dice que la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Entonces, esta cerca representa la ley de Dios, el cual esta nación estaba cercada por esta ley. ¿Para qué? Para que no se alejara de Dios y no se fuera tras dioses ajenos. Por eso, en los versículos que hemos leído anteriormente, vemos que cuando se apartaban de los mandamientos de Dios, se iban tras dioses ajenos, dejando los mandamientos de Dios. Entonces, cuando usted se aleja de los mandamientos de Dios, usted lo que hace es que adora a otro que no es Dios. Entonces, por eso Romanos 6:16, vamos de pronto allá, nuevamente Romanos 6:16 dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces vamos a ver la profecía de Daniel 7:25. ¿Qué nos dice? Daniel 7:25: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Entonces, esa ley, que es un cerco para nosotros saber a quién adorar y no adorar a dioses ajenos, ni servir a otro. Entonces, este cuerno pequeño, que ya vimos en nuestro estudio anterior, ¿quién es este cuerno pequeño? Entonces, dice aquí que pensó en cambiar los tiempos y la ley. Entonces, muchas personas creen que la ley fue abolida en la cruz y que algunos mandamientos fueron cambiados, pero la Biblia nos dice en la profecía que este poder pensaría en cambiar, no que lo iba a cambiar, sino que pensaría en cambiar la ley de Dios. Ahora, como dice el apóstol Pablo en Romanos 6:16, si usted entonces acepta el cambio de la ley de Dios por este poder, por este cuerno pequeño, entonces al usted aceptarlo, usted se hace siervo de este cuerno pequeño. Aunque usted no pertenezca a este poder, pero usted le está obedeciendo, entonces usted adora a este poder. Por eso fue que vimos que quienes adoran la bestia, dice toda la tierra. ¿Por qué? Porque han aceptado el cambio de la ley de Dios que hizo este poder. Y al aceptarlo, entonces están aceptando su autoridad. Entonces, aunque digan decir que están adorando a Jesús o al mismo Dios, no están adorando a Jesús. ¿Por qué? Porque se han apartado de los mandamientos de Dios, que es la cerca para que usted no sea idólatra y adore a otro que no sea Dios. Entonces, si usted está aceptando el cambio de la ley de Dios, entonces usted no está
sirviendo a Dios, sino está sirviendo a este poder, aunque usted esté ignorándolo. Pero ahora que usted lo ha visto, es bueno que usted revise entonces la ley de Dios y la ley de este sistema, este poder, para que usted sepa a quién entonces usted le va a servir. Si a Dios en obediencia o va a obedecer la autoridad de este poder. Si te ha gustado este video, no dejes de suscribirte, dale like, dale a la campanita de notificaciones y compartirlo. Y puedes hacer un comentario. Y si tienes alguna pregunta, puedes hacerla, que en el momento que la vea, la voy a responder. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio.